¿Te gusta esto? Entonces, quédate, porque hoy vamos a aprender español con Harry Potter. ¡Chao, pandas! Hoy vamos a aprender español con la sexta película de la mejor saga de todos los tiempos, Harry Potter. Como sabes, todos nuestros vídeos funcionan igual. Primero verás el clip de una película o serie en español con subtítulos. Después aprenderás el vocabulario y la gramática del clip de forma divertida. Finalmente, te podrás examinar volviendo a ver el clip sin subtítulos. Ahora sí, es hora de aprender español con Harry Potter. ¡Vamos allá! ¿Qué opinas? Opino que la señorita Bell tiene suerte de seguir con vida. Estaba hechizada, ¿verdad? Conozco a Katie del campo de Quidditch. No haría daño a una mosca. Sí, estaba hechizada. Ha sido Malfoy. Esa es una acusación muy seria, Potter. Sin duda. ¿Tienes pruebas? Simplemente lo sé. Tú lo sabes. Una vez más me asombras con tus dotes, Potter. Dotes que los meros mortales solo pueden soñar con poseer. Qué grande debe de resultar ser el elegido. Les sugiero que vuelvan a sus dormitorios, los tres. Opino que la señorita Bell tiene suerte de seguir con vida. Estaba hechizada, ¿verdad? Un hechizo es un truco de magia que se realiza con una varita. Para realizar un hechizo tienes que hacer un movimiento con la varita y decir las palabras mágicas. Wingardium Leviosa. Lo estás diciendo mal. Es Leviosa, no Leviosa. El adjetivo hechizado o hechizada significa que una persona ha recibido un hechizo. Mocus Rebelus. No. Estaba hechizada, ¿verdad? Conozco a Katie del campo de Quidditch. No haría daño a una mosca. No hacer daño a una mosca es una expresión bastante común en español que significa que alguien es una buena persona y no hace daño a los demás. Si lo piensas, una mosca es un pequeño animal que no tiene fuerza. Así que si alguien no hace daño a una mosca, significa que esa persona es una buena persona. ¡Hey! ¡Hola, mosca! ¿Cómo estás? Conozco a Katie del campo de Quidditch. No haría daño a una mosca. Sí, estaba hechizada. Ha sido Malfoy. Esa es una acusación muy seria, Potter. Sin duda. Sin duda es una expresión que utilizamos en español cuando algo es verdad y no existe la menor posibilidad de duda. Sin duda, Josep es el mejor profesor de español del mundo. Existen diferentes alternativas para la expresión sin duda. Por ejemplo,
claramente, ciertamente, evidentemente o absolutamente. Sin duda. ¿Tienes pruebas? Simplemente lo sé. Tú lo sabes. Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos son pronombres personales y tú no deberías abusar de ellos. En español podemos utilizar los pronombres personales. Yo leo un libro, pero también podemos elegir no usarlos. Leo un libro. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. En español utilizamos los pronombres personales para enfatizar la persona que está realizando la acción. Tengo $1.000.000. Tú no tienes $1.000.000. Yo tengo $1.000.000. Tú lo sabes. Una vez más me asombras con tus dotes, Potter. Dotes que los meros mortales solo pueden soñar con poseer. Mero es un adjetivo poco común en español que significa que algo es muy simple y muy básico. Es un sinónimo de la palabra simple. Severus Snape dice los meros mortales, que significa los simples mortales, es decir, la gente normal que no es especial, como Harry Potter. Una vez más me asombras con tus dotes, Potter. Dotes que los meros mortales solo pueden soñar con poseer. Qué grande debe de resultar ser el elegido. Les sugiero que vuelvan a sus dormitorios, los tres. El subjuntivo es lo más difícil de aprender del español, pero hay pequeños trucos que puedes utilizar para que sea más fácil. Uno de esos trucos es el truco de los dos sujetos. Este truco dice que cuando en una frase tenemos dos sujetos y un qué, el segundo verbo se conjuga en subjuntivo. Por ejemplo, yo quiero que tú estudies español. Cuidado, porque recuerda que en español no es obligatorio utilizar los pronombres personales. Así que esta frase, quiero que estudies español, también tiene dos sujetos, aunque no están expresados en la oración. ¡Ya está! Eso es todo. Ahora puedes practicar volviendo a ver el clip de Harry Potter. ¡Ajá! Sin subtítulos. ¡Vamos allá! ¿Qué opinas? Opino que la señorita Bell tiene suerte de seguir con vida. Estaba hechizada, ¿verdad? Conozco a Katie del campo de Quidditch. No haría daño a una mosca. Sí, estaba hechizada. Ha sido Malfoy. Esa es una acusación muy seria, Potter. Sin duda. ¿Tienes pruebas? Simplemente lo sé. Tú lo sabes. Una vez más me asombras con tus dotes, Potter. Dotes que los meros mortales solo pueden soñar con poseer. Qué grande debe de resultar ser el elegido. Les sugiero que vuelvan a sus dormitorios, los tres. Muy bien, lo has conseguido. ¡Enhorabuena! Ahora puedes ver más vídeos para seguir practicando. Eso es todo por ahora. ¡Chao!